voy a compartirte una serie de enseñanzas en este fin de año y en los primeros domingos del año 2020. Yo le oraba al Señor, le decía, ¿qué querés que le diga a esta manga de hermanos? No sé qué pensaste. Y fue, ¿cuántos quieren tener un año próspero? ¿Viste que está de moda eso? Todos, ¿no? Y descontamos que Dios desea esto. Vos no sé si te acordás de la prédica, un calendario distinto. Yo te sugiero que la vuelvas a escuchar cuando Dios le cambia el calendario al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de esa prédica? Bueno, es interesante que al comenzar el año vos la puedas tener presente. La respuesta de Dios fue muy clara. Cuando yo le pregunté cómo mis hermanos, la familia de la fe, puede tener un año próspero, un año donde la gracia de Dios se vea manifiesta en todos los sentidos, el Señor me dijo así, por si lo querés anotar: diles que cumplan mi propósito. Vas a escuchar algunas cosas que te van a incomodar. Siempre la palabra de Dios incomoda, algunas veces incomoda un poco más. ¿Okay? Diles que cumplan mi propósito. Si esto lo dice Dios, estamos hablando de un propósito que es divino. ¿Okay? Entonces, en esta serie de enseñanzas yo voy a estar compartiéndote algunas palabras que tienen que ver en cómo descubrir ese propósito, cómo entrar a funcionar en él. Porque antes de que Dios te hiciera, mucho antes de que vos nacieras, Él ya tenía decidido qué rol vos ibas a jugar en la tierra. Él planeó con exactitud cómo quería que vos les sirvieras y te formó y te sigue transformando para que desarrolles esa tarea. Por eso es importante que tengas en claro esto. Cada uno fue pensado por Dios, fue planeada tu existencia en la tierra para que cumplas un propósito específico, una tarea específica. En algunos casos esa tarea se extiende a lo largo de toda la vida. En otros casos hay una tarea específica que Dios desea que vos hagas y después trascendés con otros propósitos, pero lo importante es que ya sea una tarea específica corta, como por ejemplo la tarea que tuvo que desarrollar María de dar a luz a Jesús y luego transitar con otros propósitos, pero sí con uno específico. O se acuerdan el caso de Jonás, que tenía que ¿qué hacer? Predicarle a Nínive, a toda una ciudad. Y esa fue la asignación. Si querés anotar esto, el propósito tiene que ver con una asignación divina que Dios te da, que Dios planeó. ¿Ok? Ahora, hay otros propósitos que podemos llamarle el propósito natural. Tenés por un lado el propósito o la asignación de Dios, divina, y por el otro lado tenés un propósito natural. El problema que algunas veces tenemos es que confundimos estos dos propósitos, el divino con el natural. El propósito natural en tu vida tiene que ver con las cosas comunes o naturales de este mundo. Como te decía, en algunos casos, en un momento de la vida, ese propósito natural, como formar una familia,
puede transformarse en un propósito divino. Pero el propósito natural tiene que ver con mis propios deseos, con mi sana ambición natural. Por ejemplo, puede ser desarrollar una carrera, alcanzar un logro. Mucha gente tiene como propósito natural de su vida formar una familia, tener un buen trabajo, construir una casa, tener un vehículo para moverse. Todas cosas y deseos que son muy buenos, pero hay gente que pasa su vida intentando alcanzar sus propios deseos naturales o propósitos naturales, dejando de lado o abandonando el propósito divino. ¿Ok? Alguien dijo por ahí que, a ver si me acuerdo, porque no lo tengo anotado, el peor fracaso es tener éxito en algo que Dios no quiere que desea, que Él quiere que hagas. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entendió? Te lo repito a ver si te lo digo bien. El peor fracaso es tener éxito en algo que Dios no desea que hagas. El afán y el deseo de alcanzar mis propios deseos algunas veces son tan intensos que me hacen dejar de lado la asignación o el propósito de Dios para mi vida. ¿Sabes que si yo en este año que va a comenzar vuelvo al propósito? ¿Sabes que hay gente que tiene que volver al propósito? La Biblia dice que algunos han dejado su primer amor. De esto te voy a hablar en los próximos domingos. Algunos tienen que descubrir su propósito, porque no es fácil. Si llegamos hoy vamos a ver que el propósito de Dios se mantiene oculto y lo tenés que descubrir. Algunos ya lo conocen, pero los propósitos naturales lo apartaron. Y algunos directamente no quieren entrar. Cuando yo me esfuerzo en alcanzar y desarrollar los propósitos de Dios para mi vida, Dios se va a encargar de ayudarme a alcanzar mis propios propósitos naturales, los anhelos de mi corazón. Jesús lo expresó en el Sermón del Monte de una manera muy simple. En Mateo 6, después si lo querés buscar, Mateo 6:33 dice que busques primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas, ¿ok? Todas esas cosas que vos anhelás van a ser añadidas. El secreto es que vos estés funcionando en el propósito de Dios. ¿Querés tener un buen año? ¿Querés tener un año próspero? Metete en el propósito de Dios. Jonás estaba un poco inquieto con esto, porque Jonás no tenía ganas. Algunas veces el propósito de Dios te va a incomodar. Hola. Jonás no tenía ganas de predicarle a esos incrédulos. Y sin embargo Dios tenía un propósito con Jonás. Y cuando Dios le descubre el propósito a Jonás, Jonás en lugar de ir y comenzar a funcionar en el propósito de Dios, sacó pasaje, pagó boleto para irse a otro lugar. Vos conocés la historia, hablamos de esto creo que uno de los miércoles. En este caso, Jonás no es que descuidó el propósito, sino que no quería.
Algunos descuidamos el propósito. En este caso, Jonás no quería. Y Dios tenía un plan. Creo que es el Salmo 108, es un pasaje que habla de que Jehová cumplirá su propósito en mí. Este era un salmo cabecera de mi mamá. Ahora, Jehová, creo que después si querés buscarlo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Ok? Googlealo y buscarlo. 138 era, 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Suena lindo, ¿no? ¿Suena lindo? Sí, pero él lo va a cumplir. Y se lo dijo a Jonás. Él va a cumplir su propósito porque él te pensó. Él te pensó. Y entonces Jonás, cuando Dios lo pensó predicando en Nínive, no lo pensó adentro de una ballena. Jonás agarra, se va para el otro lado, se toma un barco que no estaba en los planes de Dios, y ese barco empieza a enfrentar ¿qué? Una gran tormenta. La tormenta vino porque Jonás no estaba llevando adelante el propósito de Dios. Hola. Hay tormentas que las generamos nosotros por no estar desarrollando el propósito de Dios. Por eso es importante que vos puedas conocer cuál es si no lo conoces hasta ahora, cuál es el propósito de Dios para tu vida y comenzar a caminar en él. Si vos no lo haces, lo más probable es que te sientas vacío. Quizás en lo natural podés tener todo, pero al no estar llevando adelante lo que Dios ya preparó de antemano, vas a experimentar un sentimiento de frustración, de vacío interior. Te vuelvo a repetir, aunque lo tengas todo, auto, familia, negocio, carrera o lo que sea. Vos sabés que mucha gente teniéndolo todo se siente solo, deprimido, triste, porque no le encuentran sentido a la vida. ¿Te acordás que Humberto que nos contó de Jorge Porcel que le pasaba esto? Hasta que se encontró con el Señor. En 2 Crónicas 21 encontramos la historia de un rey llamado Joram. Era hijo del rey Josafat. El rey Josafat fue un rey que impactó con su vida a toda una generación. ¿Okay? De esto se trata, es decir, y mirá lo distinto que fue el reinado de Josafat con el de Joram. Dice que Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Viste que hay veces que dicen, pasó sin... Es decir, encontramos un tremendo contraste entre Joram y el resto de los reyes de Israel. Algunos, al cumplir la asignación de Dios, dejaron marcas imborrables en el pueblo de Israel y vos sabés que el luto de la muerte de estos líderes o reyes algunas veces duró meses, semanas. Ahora, en el caso de Joram, a mí me impacta esto, es decir, cómo una persona puede llegar a un reinado y estar 8 años, ¿no? ¿Sí? Y dice que cuando el tipo se murió, si nadie lo lloró, no sé.
Evidentemente no cumplió con la asignación que Dios le había dado. Por el otro lado, encontramos en el libro de los Hechos una narración acerca de David, Hechos 13:36. Dice: después que David sirvió a su generación de acuerdo con la voluntad de Dios, murió y fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo, por supuesto, se descompuso. Dice otro pasaje, vio corrupción. Acá encontramos claramente que David llevó adelante el propósito de Dios sirviendo a su generación. Ahí tenés una definición de propósito: servir a tu generación. Dios tenía un plan. Dice que cumplió de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro pasaje dice que cumplió fielmente todo lo que Dios le había pedido. David lo cumplió. Por supuesto, con errores y virtudes, pero lo cumplió. Por eso mi deseo como pastor es que en este nuevo año que se inicia en algunas horas, vos puedas primero descubrir, si todavía no lo descubriste, cuál es tu asignación divina, y luego servir a esta generación, así como lo hizo David, de acuerdo al proyecto de Dios. Porque al hacer esto vas a estar haciendo tesoros en el cielo. ¿Ok? Vos sabés que nuestra congregación no tiene nada de malo, creemos en un evangelio que prospera, pero sí creemos que todo lo que queda acá y va a ser destruido. Dios desea que vos seas prosperado en todas las cosas, pero que seas sabio en hacer tesoros en el cielo. Amén. ¿Ok? Entonces, algunas veces nosotros perdemos de vista cuál es el propósito. Entonces creemos que nuestro propósito es ser millonarios acá. No tiene nada de malo que vos seas millonario acá. El problema es cuando vos sos millonario acá y no tenés reservas en el cielo. Tenés el cielo fundido. ¿Ok? El problema lo tenemos cuando, si vos sos un hombre y estás casado, podés tener tu auto muy limpio, pero no cumplís el propósito con tu esposa. Entonces, ¿de qué te sirve que vos tengas el auto muy limpio, muy arreglado, muy perfumado, y no estás cumpliendo el propósito de Dios con tu esposa? Hermana, ¿de qué sirve que usted se pase el día limpiando su casa si no está cumpliendo el propósito de Dios con su marido? Entonces, ¿tiene algo de malo tener el auto limpio? No, pero tenemos prioridades. Hay cosas que Dios nos enseña como prioridades. Hay un propósito divino y hay un propósito natural. ¿Sabes que hay 4 grandes preguntas con respecto a esto que todo ser humano tarde o temprano se hace sobre la tierra? La primera es: ¿quién soy? Es una pregunta que tiene que ver con mi identidad. Es muy importante para descubrir tu propósito en la tierra, en la vida, que tengas claro quién sos. Cuando alguien no tiene clara su identidad, cuando no tiene claro quién es, no sabe para qué está, no sabe a dónde ir. Si yo te pregunto a vos, pensalo, no me lo respondas en voz alta, ¿ok? Si yo te pregunto a vos, ¿quién sos? ¿Qué me respondés? ¿Qué es lo primero que me dirías? Claro, en este ámbito, ahí sí podés hablar. ¿Qué me dirías en este ámbito? A ver. Si yo te pregunto, ¿quién sos? Soy una hija de... Poné cara de hija de Dios. ¿Ok? Porque si fueras hija de Messi, por ahí tendrías otra cara. ¿Ok? Bien, ahora, claro, en este ámbito vos me decís soy hija de Dios, pero afuera, ¿qué me responderías? ¿Lo mismo? Bueno, enseguida vamos a ir a la palabra para responder esta pregunta. La segunda pregunta que generalmente se hacen los seres humanos es ¿de dónde vengo?
¿Quién soy? Tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy? La segunda es ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? Es decir, cuando yo tengo claro quién soy, cuando tengo clara mi identidad y cuando tengo claro en mi origen de dónde vengo, puedo pasar a responder la tercera pregunta trascendental que todos nos hacemos es, ¿para qué estoy acá? Y eso tiene que ver con propósito. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y la cuarta pregunta es hacia dónde voy. ¿Ok? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué tengo que hacer acá? ¿O qué hago acá? ¿Y a dónde voy? ¿Ok? Entonces, si la pregunta tiene que ver con el origen, la ciencia te lo quiere explicar. Te dice que somos producto de una explosión atómica o que descendemos del mono. Ahora es tan simple determinar que si hay una creación, hay un creador, ¿no es cierto? Efesios 2:10 nos dice quiénes somos. Dice que somos la obra maestra de Dios. Léelo porque por ahí te va a afianzar tu identidad. Es decir, si vos sos una obra maestra de Dios, Él te pensó como una obra maestra para que vos cumplas un propósito de acuerdo a lo que Él te formó. Dice que Él nos creó de nuevo porque el pecado arruinó la obra maestra de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús vos sos una nueva criatura. Dice la Biblia que las cosas viejas pasan y ahora hay algo nuevo, que todas las cosas son hechas nuevas. Ahora mira lo que dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso es propósito. La psicología va a intentar decirte quién sos, de dónde venís, para qué estás y hacia dónde vas. Pero lamentablemente no van a poder definir tu identidad, tu origen, tu propósito, tu destino, porque el único que puede revelarnos todas estas respuestas es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que te creó. Yo no tengo nada contra los psicólogos, ¿ok? Lo que quiero decirte cuál es la realidad, ellos te pueden ayudar, pero hasta que vos no descubras quién es Dios y qué es lo que hizo por vos, no vas a tener identidad, no vas a saber de dónde venís, no vas a saber para qué estás acá y no vas a saber a dónde vas. Dice la Biblia, leímos en Efesios que somos hechura de Dios, somos su obra maestra, Dios nos creó, nos dio una nueva vida en Cristo con un propósito claro. ¿Cuál es ese propósito? Ahí lo tenés. Léelo. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hacer las cosas buenas que Dios preparó. Si vos no estás haciendo las cosas buenas que Dios preparó, por eso nosotros necesitamos saber lo que Dios preparó de antemano para que hagamos. Es decir, un hombre cristiano no puede andar por la vida a la Bartola. ¿Se entiende? Así, a ver qué hago, y hoy voy a un lado, y hoy voy al otro lado, y hoy voy y hago tal cosa, y hoy... No, hay algo que Dios ideó, Dios planeó, Dios fue específico. Si vos lees la Biblia vas a encontrar que cada hombre o mujer de Dios hay un patrón que se cumple en cada uno. Dios le revela a María su propósito. ¿Cuál era el propósito de María? Perfecto. Dios le revela a Jonás su propósito. ¿Cuál era el propósito de Jonás? Predicar en Nínive. Dios le revela a los padres de Sansón lo que va a venir. ¿Qué tenían que hacer los padres de Sansón? Cuidarlo a Sansón, que no hiciera esto, que no hiciera esto, que no se cortara el pelo. Es decir, propósito, porque él iba a comenzar, propósito específico. Él iba a comenzar a liberar a Israel de los filisteos. ¿Cuál es mi propósito? Cantar.
repartí trataditos. Vivir. Vivo. Porque a mí me enseñaron, no sé si a vos te enseñaron, que los seres humanos, ¿qué hacen? Nacen. ¿Te lo enseñaron eso? Decilo, a ver. Y bueno. Y vos decís, sí. Después te enseñaron que para cumplir con el propósito de la vida vos tenés que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. ¿Viste cómo se nos van metiendo cosas? Ahora, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios que hagas? Porque la gente te dice cosas que sos, ¿o no? Y yo no soy lo que la gente dice que soy. ¿Yo soy qué? Lo que Dios me dice que soy. ¿Y Dios qué me dice que soy? ¿Sabes qué? La gente no tiene derecho a decirme quién soy porque no me creó. El único que tiene derecho a decirme quién soy yo es el que me creó, el que me formó, el que pensó en mí antes de que naciera. ¿Ok? Ni mi papá tiene el derecho a decirme quién soy, porque el que tiene derecho a decirme quién soy es Dios, el que me creó. Nadie tiene el derecho a definirme. Te pueden decir que servís o que no servís. Te pueden intentar definir bien o mal. Pueden considerar que no sos capaz, que no sos lo suficientemente inteligente. Pero yo no soy lo que la gente dice que soy. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es haber escuchado durante nuestra crianza a personas que nos han dicho que éramos algo que en realidad no éramos. Porque ellos no sabían quiénes éramos en realidad. Muchas veces nosotros como padres definimos a nuestros hijos sin tener la revelación de Dios que los defina. Papá, mamá, una oración que vos podés hacer es pedirle a Dios que te revele cuál es el propósito de tu hijo. Y si todavía no lo tenés, podés estar orando ya de antemano para que Dios te revele. Es bíblico. Dios, y acá ya nos vamos metiendo en lo primero que tenemos que hacer para conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Tener la revelación de Dios. Vos necesitas revelación de Dios para conocer el propósito de Él para tu vida. Pedile a Dios revelación acerca de tus hijos. ¿Sabés para qué? Para que vos les hables a tus hijos lo que Dios ya les va a hablar a ellos. En la Biblia vas a encontrar varios casos acerca de la revelación de Dios que viene primero a los padres. ¿Te acordás de Zacarías y Elizabeth? Cuando viene el anuncio de que van a ser Juan el Bautista, les dice, bueno, este va a preparar el camino. Y eran dos viejitos con problemas de salud, problemas con la edad avanzada. Y Dios les dice, miren, les voy a revelar algo. Él entra al santuario y Dios le revela a Zacarías que iba a ser papá. Una y otra vez vas a encontrar a lo largo de la palabra una revelación, una visitación de Dios, un ángel, un sueño que trae relación con lo que Dios va a hacer, con lo que va a venir. Lo podés ver en la Virgen María, lo podés ver en José mismo, lo podés ver en Agar,
¿Te acordás que Agar fue la sirviente de Sara, ¿ok? Con Ismael. Lo podés ver, como te dije, en el caso de Sansón. Una y otra vez vas a escuchar lo que Dios dice acerca de la identidad de esos hijos por revelación. Por eso, no dejes que nada ni nadie dañe tu identidad. Que nada ni nadie lo defina. Cuando vos ya ahora conocés lo que Dios dice, quién es Dios para vos, qué es lo que Él desea para tu vida, todo lo que otros dicen carece de sentido. ¿Sabés cuál es el problema? Que vos te vas a encontrar con personas que desconocen su propósito divino. ¿Y sabés cuál es el problema de esas personas que desconocen su propósito divino? A menudo no se entienden ni se aceptan a sí mismas. ¿Estás acá? Mira que es importante esto. El desconocer mi propósito divino hace que yo busque en otras cosas poder suplir lo que solamente puede suplir el entrar en el propósito divino. Y entonces una característica de estas personas es que terminan compitiendo con quienes las rodean. Intentan imitar la apariencia de otras personas. Buscan ocupar el lugar que le pertenece a otro o intentan robar las bendiciones que se han derramado sobre los demás. Y esto surge de la falta de identidad y de ignorar que cada uno tiene un propósito distinto en la vida. Por eso, la persona que no conoce su propósito es una persona que vive insegura, tiene problemas de inseguridad personal. Quiero dejarte esta tarde algunos conceptos importantes acerca de cómo descubrir o conocer el propósito de Dios para tu vida. Acordate que ¿cuántos propósitos hay? Está el natural y el divino. Estos dos propósitos corren de alguna manera juntos, pero tené cuidado con mezclar las cosas. Tené en cuenta claramente que al desarrollar el propósito divino, el propósito natural va a ser añadido. Amén. Bien, veamos algunas claves y termino. Te voy a dar 2. Tengo varias, pero te voy a dar 2. Primera clave para descubrir el propósito divino. Te dije, tiene que ser revelado por Dios. Porque por lo general es un misterio. No es algo obvio. Vos podés tener talentos naturales, pero el propósito divino es algo escondido en nosotros que tiene que ser revelado por el Creador, que fue el que lo puso allí. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído oyó, van a ser reveladas a aquellas personas que deseen servir a su generación, cumpliendo la asignación de Dios, que son los que aman a Dios. Te doy algunos ejemplos bíblicos de este punto 1. El punto 1 es que necesito ¿qué? Revelación para conocer el propósito de Dios. David era un pequeño muchacho que ¿qué hacía? Cuando era jovencito era pastor de ovejas, cuidaba ovejas en el campo. ¿A usted le parece que el propósito de Dios en David era obvio en ese momento? No. Este es un llamado de atención para todos, para los padres, para los abuelos, porque nosotros no tenemos la menor idea de lo que Dios puede hacer con el más insignificante de los que estamos acá.
Nadie lo tenía en cuenta a David, nadie lo llamó. Si hubiera sido obvio, cuando Samuel viene, dice, a mí me hablaron de un muchacho, de uno de los hijos, que tráiganlo. No, no era obvio. Lo hubieran ido a buscar. El que menos pensaban todos era el que Dios había escogido para ser el próximo rey de Israel. No importa lo que los hermanos decían, lo que los hermanos piensen, sino lo que Dios había determinado en la vida de David. Que la gente piense lo que quiera, pero si Dios me aprueba, voy a alcanzar mi propósito. ¿Ok? Recordá esto, el propósito no es algo obvio. Jesús, ¿sabés qué hacía Jesús antes de entrar a los 30 en ministerio? ¿Sabés qué hacía? ¿Sabés qué hacía? Era carpintero. Lo más probable es que trabajara con su padre. Trabajaba con su padre. Y la gente le iba a comprar muebles seguramente. Pensá esto, ¿qué relación hay entre una madera y salvar a la humanidad? ¿Qué relación hay entre una mesa y una cruz? Por eso la gente de su pueblo no entendía nada cuando Jesús comienza a hacer milagros. Si este es el hijo de José, nosotros lo conocemos, ¿de dónde salió? Piojo resucitado, dicen algunos, ¿no? ¿De dónde salió este? ¿Cómo es que hace estas cosas? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero hubo un día que el misterio fue revelado. Los cielos se abren, se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, y los cielos se abrieron, la cortina se corre y Jesús comienza a funcionar ¿en qué? En el propósito de Dios. ¿Sabes? Los que más los conocían eran los que menos creían. Por si te sirve. Por si te sirve. ¿Ok? La única forma de tener la revelación de tu propósito es teniendo una relación con Dios. Nadie puede descubrir su propósito divino si no tiene una revelación específica de Dios. Por eso vos necesitas tener un encuentro con Dios, porque Dios escondió el propósito en Él. Entonces, para que vos lo descubras y puedas ser feliz funcionando en el propósito pleno, vivaz, gozoso, tenés que encontrarlo en Él. ¿Ok? Primera clave, te dije, la revelación. Segunda clave, Dios habla a nuestro espíritu a través de sueños o sueños proféticos. Tenemos varios casos en la Biblia que Dios le mostró su propósito en un sueño. Quizás no te dé una revelación exacta, pero puede haber como pantallazos de lo que Dios va a hacer con vos, para luego tomar significado tiempos después. Si vos estás en comunión con Dios y vos, ¿sabés una cosa muy especial que necesitas hacer? Es tener el anhelo ferviente de conocer el propósito de Dios. Señor, quiero saber para qué me formaste. Señor, quiero saber qué pensaste cuando pensaste en mí. Recordá esto. Si vos funcionás en el propósito de Dios, estás haciendo tesoros en el cielo. Le pasó a Jacob. Jacob llega a un lugar, ve una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Le pasó a José varias veces de ver las estrellas o de ver manojos que se inclinaban. ¿Ok? Entonces recordá,
Si vos estás anhelando buscar el propósito de Dios, una de las maneras que Dios puede responder a esa búsqueda es a través de sueños y visiones, sueños proféticos. Otra señal puede ser experimentar una especie de frustración santa. Anótalo, frustración santa. Vos ves cosas que te incomodan, cosas que pueden ser cambiadas o mejoradas. ¿Viste? Vos ves algo que se está haciendo y vos decís, esto se puede hacer mejor. Y hay algo interior que te empuja a cambiarlo, ¿ok? Hay cosas que a lo mejor vos ves con mayor facilidad que otras personas. Y hay algo adentro que te dice, vos lo podés hacer, vos podés hacer eso mucho mejor, lo podés mejorar. ¿Sabés que Moisés nació en el palacio del faraón? Se crió en el palacio real y él tenía una frustración santa. Él quería ver a sus hermanos hebreos libres. Lo tenía dentro, pero todavía no había tenido un encuentro con Dios. Y entonces cuando ve que un hebreo se estaba peleando con un egipcio, agarra y ¿qué hace? Se mete en la pelea y lo mata y lo entierra. Ahora estuvo mal, pero había algo en él que estaba dentro, que estaba indicando que había algo que Dios deseaba que hiciera. Se equivocó, ¿ok? No era el tiempo, no era la forma, lo hizo en sus fuerzas, pero ya había un indicador dentro de él de lo que era su propósito. ¿Cuál era el propósito de Moisés cuando vino la revelación? Liberar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera salir de esclavitud y se fuera a celebrarle fiesta y servir al Señor en el desierto. Tercero, ya me pasé el segundo, pero tengo tiempo. Tercero, ¿cuál era? Una frustración santa. Y esto se puede hacer mejor. Esto se puede hacer mejor. La segunda era esa, ¿no? Tercera. Cuarto ahora, una compasión particular por otros. Mateo 9:36, Marcé. Dice la Biblia que cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando Jesús vio personas desamparadas, confundidas, Jesús fue movido ¿a qué? A compasión y comenzó a pastorearlas. Una buena pregunta que te podés hacer es, ¿hacia qué clase de personas vos sentís compasión? Yo todos. No, ¿hacia qué clase? Hay gente acá que tiene compasión por los ancianos. Si vos tenés compasión por los ancianos, podés anotarte para ir al geriátrico o para venir a servir en Años Felices. Hay gente que tiene compasión por los pobres. Hay gente que siente una gran compasión por los enfermos. Vos sabés que cuando a mí el pastor de la iglesia en la cual estaba me dijo que por un tiempo no predique, se me despertó una compasión por los enfermos, por los niños enfermos. ¿Y sabés qué hice? Me fui al hospital de niños. Simple. Cuando se despierta algo, hacelo. Hay gente que tiene compasión por la gente de calle. Hay gente que siente compasión por alimentar a otros. Ahora, ¿sabés lo que sucede algunas veces? Viene alguien y dice, ustedes no hacen esto, ustedes no hacen tal cosa. Ustedes, es decir, cada uno tiene que hacer conforme al propósito de Dios. Estamos juntos para ayudarte, para que tengas medios, para que tengas recursos, para que lo hagas. Pero funciona en el propósito de Dios. Amén. Estás acá.
El año que viene, ya quedan 2 días, empezá funcionando en el propósito de Dios y ¿sabés qué? La tormenta se va a calmar. Agarralo, por favor. Si vas de tormenta en tormenta, no se soluciona tirando cosas del barco, ni que la gente te ayude para que vos puedas llegar a buen puerto. No, se soluciona, ¿sabés cómo? Volviendo al propósito. A Jonás le hicieron a la 1, a las 2 y a las 3 y no lo querían tirar del barco. Dijeron, vamos a esperar un poquito más. Y lo agarraron y dijeron a la 1, a las 2 y a las 3 y lo tiraron. Y dice la Biblia que Dios ya tenía preparado algo para el que se iba al agua. Porque vos tenés temor de hacer determinadas cosas. No, volvé al propósito. Y para volver al propósito yo tendría que hacer, mirá, para volver al propósito lo más importante es que vuelvas al propósito. Dios ya tiene preparado la vuelta al propósito. No te preocupes cómo va a ser, Dios ya lo tiene preparado. Pero yo tendría que hacer tal cosa, o tendría que acomodar todos mis horarios. Y sí, claro. O seguir en medio de las tormentas. Una compasión especial. 4ª señal y última. Por hoy. Aparte de sentir compasión, uno siente una pasión santa. Hay cosas que se despiertan en uno para lograr algo para Dios. El propósito divino está ligado a una pasión santa. Y esa pasión tiene que ver con lo que podrías hacer el resto de tu vida sin que nadie te lo agradeciera o sin que nadie te pague por eso. ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos con esta obra, lo único que había que hacer es poner plata. Había que servir y servir y servir y servir y servir con los recursos, servir con los recursos. Nunca nos faltó nada. Pero ¿sabes qué hace la pasión? Que vos sigas haciendo el llamado, aunque estés rodeado de gente desagradecida. Que vos sigas haciendo lo que Dios te llamó a hacer, aunque te cueste los recursos, porque, ¿sabes? Dios financia tu propósito. Lo hablamos el otro día con Jesús, ¿no es cierto? ¿Para qué los reyes de Oriente se van a hacer tantos kilómetros si no es para financiar el tiempo que José y María tenían que estar fuera de Jerusalén y tenían que financiar el cuidado de Jesús? Pasión. Ahora, el profeta Jeremías en un momento de su vida estaba pensando en abandonar el ministerio y me voy de la iglesia, me rajo de acá. Son todos unos desagradecidos, lo único que hacen es criticar lo que hago. La pasión le pasa por arriba todo eso. Vas a ser criticado, vas a ser juzgado, no te van a entender, un montón de cosas te va a pasar. Pero la pasión por cumplir el propósito de Dios, por hacer tesoros en el cielo, le pasa por arriba todo eso. Se burlaban de Jeremías, le decían el profeta llorón, le decían esto, le decían aquello. Las cosas estaban muy mal. No quería servir más. Jeremías, escúchame, un profeta, lo vamos a ver el domingo que viene, un profeta que fue programado antes de que naciera. Sufrió mucho en el ministerio. Y dice, Jeremías 29, dice, y me hablé a mí mismo, no me voy a acordar más de Dios. No lo quiero ver más a esos hermanos de la iglesia. No, ni hablaré más en su nombre. No sirvo más. No voy más al geriátrico, basta con tejido. No me busquen la llave, no me toquen más el timbre a buscar la llave. No me pidan más cosas. Hay un concepto entre los pastores que dicen que no vivan cerca de la iglesia. ¿Okay? En el manual del pastor dice eso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque faltó la cuchara para...
Jeremías estaba peor todavía, ¿no? Se burlaban de él, le tocaban el timbre a cada rato, lo llamaban, le mandaban WhatsApp a cualquier hora de la noche. Pero dice, no obstante, escuchá, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de bancármelo, es decir, me traté de bancar esa pasión y no hacerlo, pero no pude. Es decir, era más fuerte que yo. Me decían, ¿y por qué no te tomas un tiempo? Bueno, es más fuerte que yo. Necesito seguir sirviendo, necesito seguir teniendo compasión. ¿Me das uno más? Y ahí viene y dice, pero este pastor me mintió, me dijo que era el último. No, encontré que había otro. Quinto y... Sí, este es el último, ¿eh? Este sí. Quinto o sexto, ¿no? No sé, sexto. Gracia sobrenatural. Ahora, antes de irnos lo repasamos. Es decir, cuando vos te metés en el propósito de Dios y viene la gracia sobrenatural, vos decís, wow, algo está pasando. Mirá, una característica de nuestro ministerio con Patricia es que nos daban la llave de lugares. Así, nos daban la llave, tomá la llave. Nos dieron la llave de un edificio enfrente de la casa de Mella. Toma, usalo para lo que quieras. Luis Viales 750, un edificio que estaba en construcción. Nos dieron la llave de una prácticamente media manzana, el Instituto Independencia. Toma, yo se lo llevé a los pastores nos dan esto, no vieron, lo tomaron toda gente de otro país. Sigue tomado hace 15 años, media manzana. Nos dieron la llave de este lugar, cuando fuimos a tocar el timbre del gimnasio de acá a la vuelta, nos dieron la llave. Toman la llave. Trajeron un auto y nos dieron la llave del auto. Este auto, Dios nos dijo que es para ustedes. Esto no es para nosotros, es para la cárcel de Olmos. Fue a la cárcel de Olmos. Gracia. ¿Está la gracia sobre tu vida? ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? Anótalo, va a venir la gracia. La gracia va a afectar todo lo que hagas, no solo el propósito divino, sino que va a afectar tu propósito natural. Has hallado, ¿te acordás lo que le dijo el ángel a María? ¿Has hallado? Gracia. Gracia y favor. Hay gente que tiene gracia para lograr ciertas cosas. Viste que hay gente que tiene gracia, es decir, y vos por ahí lo querés hacer y no te da bolilla a nadie, ¿viste? Hay gente que tiene gracia para el liderazgo, hay gente que tiene gracia para hablar, hay gente que tiene gracia con sus manos, hay gente que tiene gracia para crear con su pensamiento, hay gente que tiene gracia para resolver conflictos, hay gente que tiene gracia. Gracia, cuando viene la gracia. Porque ¿sabés qué tremendo es si en el reino nosotros podemos reconocer la gracia de Dios en el otro y que el otro, al tener la gracia, trabaje en su propósito, funcione en su propósito? Hay personas que se les hace muy fácil ciertas cosas porque tienen la gracia de Dios para hacerlo. Es la gracia que hay sobre tu propósito. ¿Tenés gracia con los niños? Y yo ya voy a cumplir 60 en febrero. Y ya no tengo tanta paciencia con los niños. Y cuando yo empecé pintando la sillita de los niños y enseñándole a los niños. Hay gente que tiene gracia con los ancianos. Y el anciano te dice una y dos, tres veces lo mismo. Y vos tenés la gracia de ¿qué? De escucharlo. Dice, sí. No le decís, ya me lo dijiste. No, le decís, ay, no me digas, sí. Y sí. ¿Te lo dije? No importa, contame. Y te cuento. Hay gente que tiene gracia con los ancianos. Hay gente que tiene gracia con la finanza. Hay gente que tiene gracia con la finanza.
Ahora, cuando alguien me viene y me dice, oh, yo no sé cómo hace usted, pastor, ¿qué es lo que me quiere decir? No sé, para aguantarnos a todos nosotros. Gracias. Para aguantar a determinadas ovejitas hay que tener gracia. Porque vos sabés que es muy duro trabajar con gente. Hay que tener mucha paciencia, mucho amor. Un amortiguador también tiene que tener. Y es duro. Tratar de enseñarle a la gente a hacer lo correcto de acuerdo a los parámetros de Dios. Necesitas gracia. Y más cuando vos te considerás que no sos una persona muy paciente. Pero hay algo de Dios que me permite pastorear y es su gracia. Si no fuera por la gracia, yo los hubiera enviado todos ya al cielo. Claro, le digo, Señor, ya te los envié a todos. 1 Corintios 15:10, el último pasaje es. Sin embargo, lo que ahora soy, dice Pablo, un tipo que respiraba odio contra los cristianos, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. La tenía clara, ¿no? Por eso, la gracia en lo que haces es una señal clara de un propósito de Dios en tu vida. Lo que más me preocupa es que Dios nos dio a cada uno un periodo de tiempo para cumplir el propósito en la tierra, ¿no es cierto? Por eso es necesario que entendamos y descubramos y empecemos a seguir ese propósito lo antes posible. Tenemos que tener clara nuestra misión en la tierra. Yo te sugiero que en este tiempo, si todavía no lo tenés claro, que comiences a anhelar el descubrir el propósito y que comiences a acomodar tu vida para cumplir el propósito de Dios en plenitud. ¿Sabes? Vas a ser una mujer, un hombre absolutamente pleno. Pleno, completamente pleno. Y verás su gracia, su favor en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Querés ponerte de pie? Quiero orar por vos. Ya seas que tengas que comenzar una nueva vida en Cristo, si todavía no tomaste la decisión de seguirlo, esta es una buena tarde antes de que termine el año. Si tenés que reconciliarte con Dios, esta es una buena tarde para reconciliarte con Él. Si tenés que volver a encender la pasión en el servicio, si hoy el Espíritu tocó la compasión que había en vos, que por distintas cosas se enfrió, deja que el Espíritu encienda esa pasión que estaba en el corazón de Jeremías, que a pesar de la burla, el rechazo, los vituperios, los piedrazos, él decía, hay una pasión en mi interior que no puedo soportar si no llevo adelante el ministerio, la asignación que Dios puso en mí. Si querés cerrar tus ojos un instante. Yo quiero pedirte que si el Señor habló a tu corazón, cualquiera de estas cosas,
levantes tu mano y la bajes en este momento. Si el Señor te habló y te dijo, quiero que vuelvas al primer amor, baja la mano, ya está. Yo quiero simplemente ver lo que hay en tu corazón. ¿Alguien más que Dios le habló? Baja tu mano, baja tu mano, baja tu mano. Volvé al propósito. Volvé al propósito. Deja de vivir en tormentas, en barcos inestables, en caminos inestables. Volvé al propósito y disfrutarás de la gracia, la bendición y el favor de Dios en todo lo que emprendas. Padre, te queremos dar gracias como familia por este año que está terminando. Tú has sido fiel en cuidarnos, en consolarnos, en renovarnos, en sostenernos, en alimentarnos, fiel en protegernos, Señor. Gracias, Señor. Hay cosas que no entendemos, pero, Padre, nosotros descansamos en tus promesas. Y no sé si algún día las vamos a entender, porque al encontrarnos con vos, todo lo demás carecerá de sentido. Todo lo viejo ha pasado y disfrutaremos en los cielos la vida eterna, sirviéndote en plenitud. Padre, gracias. Queremos ser agradecidos con todo lo que has hecho y con todo lo que harás. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada vida, bendigo este año nuevo que se inicia esta semana, bendigo el mes de enero. Declaramos que vos seguís sentado en el trono de poder y autoridad, Padre, y que nada ni nadie nos va a apartar de tu amor. Nos declaramos bajo tu gracia, bajo tu favor, bajo tu protección, en el nombre de Jesús. Amén y amén.